Bueno, jóvenes, bueno, ¿cómo están? Espero que estén bien después de la pandemia y toda la dificultad que estamos pasando. Espero que la familia esté bien, ustedes también, gocen buena salud. Vamos a continuar estas clases virtuales. En esta oportunidad vamos a tratar organización celular y estructura y función de los organelos citoplasmáticos. Antes de eso debemos precisar algunos conceptos principales sobre la teoría celular. ¿Qué cosa nos dice la teoría celular? La teoría celular nos dice que todos los seres vivos están formados por uno o más células. Además también nos dice que la célula es la unidad morfológica y fisiológica de todos los seres vivos. Dentro de ella ocurren todos los fenómenos químicos, biológicos, reacciones químicas, transformaciones, catabolismo, anabolismo, en fin, ¿no? Y también nos dice que toda la célula procede por división de otra ya existente y no por generación espontánea. También nos dice que la célula contiene el material genético de todo ser vivo. En este material genético de todo ser vivo es el ADN. Estos son los 4 principios fundamentales de la teoría celular que todos ustedes deben tener en consideración. Repito, que todos los seres vivos están formados por una o más células. Si es unicelular, si son más, son pluricelulares. Que la célula es la unidad morfológica y fisiológica de todos los seres vivos. Toda célula procede por división de otra ya existente. Las células contienen material genético de todo ser vivo. Muy bien, por lo que se constituye que la célula es la unidad estructural, funcional y metabólica y genética de todo ser vivo. Hay organismos celulares y organismos no celulares. En los organismos celulares tenemos las células procariotas y las células eucariotas. Según su evolución se podemos clasificar así: procariotas y eucariotas. En las procariotas las procariotas nos dicen que han evolucionado en eubacterias y arqueobacterias, ¿no? Y cada uno tiene sus características muy particulares que vamos a ver más adelante. En las células eucariotas tenemos las células procariotas, protistas, el reino plantar, fungi y el reino animali. En los organismos no celulares tenemos a los virus, que son proteínas y ácidos nucleicos, ¿no? Y también proteínas, partículas virales como viroides y priones. Y en relación a los virus, recordando que vivimos una pandemia, el coronavirus es un agente viral, ¿no? Que está causando mucha mortalidad, mortalidad en todo el mundo, especialmente en la región de Ucayali, y hay más o menos como 900 fallecidos hasta la fecha, y siguen avanzando, ¿no? Acá vamos a ver, según su evolución, algunas características diferenciadas de lo que es una célula procariota y una célula eucariota. Tenemos las células procariotas, son las menos evolucionadas, las más antiguas, ¿no? Los más simples, y acá las células eucariotas, que son los más actuales, más evolucionados, más complejos en cuanto a su organización y todo. Las características que a cada lado vamos a tener que ver, por ejemplo, solamente las células procariotas, de afuera hacia adentro tenemos la pared celular y la membrana celular, citoplasma, y carece de núcleo, ¿ya? Pero algunas características muy importantes tenemos ribosomas, tiene un organelo citoplasmático que es un ribosoma 70S, cosa que en las células eucariotas tenemos 80S, ¿ya? Fin de examen, es importante. También, como carece de núcleo, las células procariotas, el ADN cromosómico en la célula procariota se encuentra en una región llamada nucleoide, ¿ya? Donde se encuentra el ADN. Cosa que el ADN en las células eucariotas sí se encuentra en una estructura, en una estructura llamada núcleo, ¿ya? Dentro del núcleo se encuentra el ADN en las células eucariotas, ¿no? También tenemos una porción que tiene que ver con una porción extracromosómico del ADN que se llama plásmido, que tendrá importancia, lo comentaremos más adelante, ¿ya? Y los demás tienen ciertos organelos propios de cada célula. Acá tenemos una célula procariota, sus dimensiones
de 0.1 a 10 micrómetros y acá de 10 a 100 micrómetros, ¿no? A la célula procariota representada por el célula animal, ¿no? ¿Cómo se formaron las primeras células de nuestro planeta? ¿En qué momento de la evolución de nuestro planeta aparece la vida? ¿Cómo surge la vida? Según este reloj cronológico, la formación de la Tierra se origina aproximadamente 4.500 millones de años. Tuvo que pasar un largo data hasta 3.500 millones de años, donde aparecen las células, las protocélulas, células que van a dar aparecer de un conjunto también de seres vivos, y las células eucariotas, y manifestación de reproducción sexual y todas aquellas características propias de la evolución. Entonces, el problema del origen de la vida es un problema del origen de la célula, ¿no? Mucha gente dice que la vida es producto de reacciones químicas que ocurrieron al inicio de la evolución, en este periodo, la química prebiótica. Ya, en este periodo definitivamente hubo muchos cambios, se produjeron sustancias muy simples, llamadas monómeros, que van a evolucionar a formar moléculas también simples y complejos. Esos moléculas complejos van a formar macromoléculas y van a formar estos a su vez supramoléculas y van a dar la formación de una célula prototipo, protocélula, que a partir de eso van a originarse las células procariotas y las células eucariotas. Bueno, también debemos considerar que las células están formadas por moléculas orgánicas y inorgánicas. Pero ¿cómo se formaron estas moléculas orgánicas y inorgánicas llamadas macromoléculas? Bueno, vamos a ver rápidamente, a revisar. Según la teoría Big Bang, el universo se originó más o menos hace 14 millones de años. Tuvieron que pasar un proceso de enfriamiento por la dispersión de la gran explosión, y que dieron origen a los planetas, a los asteroides del sistema del universo, organizándose en galaxias y en sistema planetario solar, ¿no? Nosotros no conocemos nuestra galaxia, que es la Vía Láctea. Dentro de la Vía Láctea está nuestro sistema planetario solar, y que el planeta Tierra ocupa el tercer lugar en nuestro sistema planetario solar. Así como esto, existe en nuestra galaxia N sistema planetario solar. Nosotros apenas conocemos lo nuestro. Imagínense, el hombre que viaja a la velocidad de luz era turista algún momento en su evolución en el universo, no solamente en nuestro sistema planetario solar, ni siquiera en nuestra galaxia, sino en el universo. Se originó hace 4.500 millones de años. Tuvieron que pasar muchos años donde hubo cambios sustanciales de la materia inorgánica para convertirse en materia orgánica y dar origen a la vida. A esa evolución es prebiótica, donde determinadas sustancias en torno a una vesícula van a dar la formación de protocélulas. Para la formación de esa vesícula es importante que haya existido una supramolécula llamada ciclofosfolípidos, que más o menos como la imagen que ven ustedes acá. Esta es una vesícula organizada, cerrada ya, que está estructurada por fosfolípidos, ¿ya? Y determinadas sustancias también están inmersas dentro de ella, ya están regulando la entrada y la salida de sustancias. Estas vesículas se van a organizar, van a sintetizar ciertas proteínas, ciertas sustancias, y van a tener la capacidad de replicarse, producir células idénticas a ella. Entonces, todas esas cosas, estas vesículas se formaron de estas sustancias simples, átomos simples que forman moléculas simples y complejas, y que se organizaron en macromoléculas y formaron estas estructuras llamadas vesículas, que a finales de la organización de estas vesículas van a formar las protocélulas. Muchachos,
despierten, estamos ahí. ¿Quién dice que está durmiendo? Tengo sed. A ver, debemos considerar que de los 118 elementos químicos que existen en la tabla periódica, 90 son elementos químicos naturales, existen en la naturaleza. De los 90, 70 químicos constituyen a la materia viva. De los 70, 25 son necesarios para el desarrollo de conservación de la vida. De los 25, 4 elementos químicos son los elementos indispensables, bases estructurales de la vida. ¿Cuáles son esos? Carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno. En pequeñas proporciones tenemos fósforo y azufre. En la evolución química de la vida, vemos que estos elementos, bases estructurales de la vida, van a formar moléculas. Moléculas pueden ser simples o moléculas muy complejas. Estas moléculas complejas, cuando se asocian entre sí, entre simples y complejas, o entre complejas, moléculas complejas van a dar origen a las macromoléculas. Las macromoléculas más representativas que hasta ahora nosotros conocemos están los glúcidos, también llamados carbohidratos o hidrato de carbono, los lípidos, las proteínas, los ácidos nucleicos representados por el ADN y el ARN. Cuando las macromoléculas, es decir, cuando los glúcidos se unen con los lípidos, forman compuestos más complejos que se van a denominar supramoléculas. O las proteínas se unen con lípidos, igual forman supramoléculas. Y entre tantas estructuras de esa combinación de estas macromoléculas van a formar membranas biológicas, ¿no? O las membranas celulares, pared celular, cromosomas, lipoproteínas, ribosomas, nucleolo. El ciclo fosfolípidos era indispensable para formar las vesículas y que van a dar origen a la protocélula. Las protocélulas. Y más o menos esto es como el hombre trata de explicar a través de millones y millones de años el origen de la vida y los cambios que han sido necesarios para que se dé la vida en sí, que las protocélulas evolucione a formar células más complejas como procariotas, que de las procariotas evolucionen, ¿no?, a formar células eucariotas. Muy bien, estas son las macromoléculas que conocemos, que le hemos visto en la clase de composición química de los seres vivos, los glúcidos, proteínas, lípidos y ácidos nucleicos. No vamos a comentar todo, pero sí vamos a hacer énfasis, por ejemplo, ¿cuál es el monómero de los glúcidos? Si la pared de tu casa está hecho de ladrillo, supongamos que un parte de la pared de tu casa es un glúcido. Pero ¿cuál es el monómero de ese glúcido? Podemos decir que cada ladrillo vendría a ser los monómeros, que podemos comparar con la glucosa, que son monómeros, que conjunto de glucosa uniéndose entre sí, ¿no?, forman un inmenso polímeros denominados glúcidos. ¿Qué función tienen? Función estructural, energética y reserva. Estructural, la celulosa, que está en la pared celular, la quitina, que está en la pared de los hongos, la pectina y hemicelulosa, el beta-glucano, que está en la pared de los bacterias, ribosa, que es un monómero que está presente en el ARN, y la desoxirribosa, que también es un azúcar, ¿no? Ribosa y un desoxirribosa es un azúcar que está presente, tanto la desoxirribosa está en el ADN y la ribosa en el ARN, ¿no? Bueno, algunas cosas importantes son ejemplos como el almidón, son fuente energética en el reino vegetal, las células vegetales, y en los animales, en los músculos, como glucógeno, en inmensas cadenas de glucosa, ¿no? Bueno, proteínas tienen función estructural, defensa, enzimática, transporte, tiene función de regular funciones biológicas, como en caso de las hormonas, ¿no?
la insulina, por ejemplo, en los diabéticos, ¿no? Cómo controla el nivel de azúcar dentro de la célula. Imagina que hay poca insulina, se incrementa la glucosa en la sangre y la enfermedad de diabetes se manifiesta, ¿no? Algo que no vamos a comentar mucho en detalle esto, pero acá una función de defensa le lleva a traer las inmunoglobulinas. Hay la inmunina A, E, D, M, G, ¿no? Estas inmunoglobulinas se manifiestan cuando hay afección viral u otras patologías afines, porque son parte de nuestro sistema inmune innato. Es una respuesta frente a la agresión de determinadas proteínas extrañas que invaden nuestras células, y estos son los que fijan para que las series celulares fagociten, los linfocitos, destruyan este tipo de agentes o proteínas malas que están ingresando a nuestras células y causando daño. En el marco de COVID-19, con las pruebas rápidas se mide este tipo de proteínas, la inmunoglobulina M y la inmunoglobulina G. Cuando sale la prueba rápida positivo a la inmunoglobulina M, significa la fase aguda de la infección, que hay una carga viral tremenda en el paciente, que el paciente puede contagiar a todos sus contactos. ¿Qué pasa si sale inmunoglobulina M y la inmunoglobulina G? Que aparentemente ya se está disminuyendo la fase aguda y se está ingresando a la fase crónica, que es determinada por la inmunoglobulina G. Igual tienen que protegerse, usar su mascarilla, buen lavado de las manos, distanciamiento, y todas esas cosas son partes. ¿Y qué pasa si la prueba rápida solamente sale inmunoglobulina G? Significa que ese paciente ha tenido COVID y que está en la fase de sanación, recuperación, ¿no? Y cosas así. Es importante, todas estas cosas son parte de nuestras células, de nuestro cuerpo, y algunos de ellos realmente es importante conocerlo. Para poder concretizar este tema, esta es una célula vegetal. ¿Cómo sabemos que es una célula vegetal? Simplemente por esto, es una vacuola tremenda para pared celular y por cloroplasto. Tiene cloroplasto. Entonces, si acabo la fotosíntesis, repito, pared, vacuola y cloroplasto son estructuras básicas bien definidas que definen a la célula vegetal, ¿no? Pero, ¿qué representa este gráfico? Está enumerado de 1, 2, 3, nivel. El nivel más simple al nivel más complejo. Del nivel más complejo al nivel más simple. Por ejemplo, aquí vamos en el núcleo celular. Esta es una célula definitivamente eucariota porque tiene núcleo celular. Dentro del núcleo celular se encuentra el material genético del ser vivo y están los cromosomas. Dentro de los cromosomas están la cromatina, que están formados, por un hélice doble que se llama el ADN, el ácido desoxirribonucleico. ¿Ya? El ácido desoxirribonucleico vendría a ser macromoléculas, pero esto, estudiando poco más adentro, vamos a encontrar que hay elementos básicos que forman el ADN. ¿Cómo se llaman eso? Son los nucleótidos. Los nucleótidos son los monómeros, es el primer ladrillo para formar el ADN, que es una macromolécula. ¿Ya? Esa macromolécula está dentro de unas moléculas más complejas, llamadas supramolecular, que son los cromosomas, ¿no? Estos están dentro del núcleo. Regresando acá, los nucleótidos básicamente está compuesto por un grupo fosfato, representado aquí, fórmula P, fósforo, y fenoxígeno y azufre, ¿no? Y también acá tenemos un representante de los glúcidos, que es una pentosa, ¿ya? Es un azúcar con 5 carbonos, 1, 2, 3, 4, 5 carbonos, en cada vértice un carbono, ¿no? Asociado con hidrógeno y oxígeno determinados. Y esta estructura que está acá son las bases nitrogenadas, adenina, guanina, citosina, ¿no? Timina, ¿no? ¿De acuerdo? Esas son las bases estructurales de la vida.
Si nosotros vemos otra estructura de acá, de esta célula vegetal, es la membrana celular. La membrana celular también es una macromolécula, perdón, es una supramolécula, ya que está constituido por diferentes macromoléculas. Por ejemplo, ¿qué macromoléculas están presentes en la membrana celular? Proteínas, están los lípidos, acá están los fosfolípidos, también el colesterol y los glúcidos. Si tomamos un ejemplo solamente de proteínas, las proteínas es una macromolécula. ¿Pero de qué está formada las proteínas? De aminoácidos, ácidos básicos, ¿no? Neutros, pero ahí están formados por aminoácidos. ¿Ya? Los aminoácidos vienen a ser el primer nivel de este recorrido, eslabón, para hacer parte de una estructura más compleja, los aminoácidos. ¿No? Hay aminoácidos esenciales, hay aminoácidos no esenciales, hay aminoácidos que tu organismo los fabrica o tu cerebro los fabrica, y hay organismos que no los fabrica, que necesitas en la dieta consumir, ¿no? Y también tenemos una estructura muy compleja que es la pared celular, que químicamente está formado por un polímero de glucosas llamado celulosa. ¿No? La celulosa es inmensas cadenas de glucosa, de unas exosas, ¿ya? Y estos son un ejemplo de cómo de las moléculas simples han formado macromoléculas, supramoléculas y estructuras complejas, independientes, capaz de cumplir la función de nutrición, de relación y de reproducción, ¿no? Las funciones básicas de la célula cuáles son la función de relación, reproducción y nutrición. ¿De acuerdo? Entonces, eso es importante. ¿Ya? Entonces, de la nada al ser humano. Es posible que el ser humano, o sea, tú y yo, un ser es muy diferente de lo que es la materia inerte, que es posible entender que tú y yo hemos evolucionado de la materia inorgánica, inerte, insensible, sin sentimientos, sin conciencia, sin nada, que a través de millones y millones de años, según la teoría Big Bang, ¿no? Se formó hace 3.500 millones de años unas protocélulas que de ahí evolucionan a procariotas, eucariotas, ¿no? A través de muchos millones de años. Ese es el concepto que no manejamos. Estos átomos primitivos dieron origen a moléculas simples o complejas, y que a la vez formaron macromoléculas y supramoléculas, formaron células. Las células forman tejidos, los tejidos forman órganos, y los órganos abren sistemas, y terminamos un ser vivo como tú y yo, con conciencias, con sentimientos, con voluntad, con libre albedrío. ¿Tú crees que de la nada, de la materia inerte, haya evolucionado a 3 millones y millones de años hasta formar un ser tan inteligente como tú y yo, con conciencia, con decisión, con libre albedrío? ¿Crees tú que de la materia inerte se haya originado la conciencia, los sentimientos, a través de millones y millones de años? Bueno, es algo que nunca vamos a tratar de satisfacer la curiosidad y la curiosidad intelectual de las personas, queridos alumnos, porque eso es lo que explica la ciencia, o es lo que la ciencia explica de cómo hemos evolucionado en el tiempo, ¿no? A margen de tu creencia, lo que te deja saber cómo se comprende acerca del origen de las células y el origen de un organismo vivo como tú y yo. Bueno, caballeros, hasta acá ha sido la clase, y vamos a continuar en las próximas horas sobre las células procariotas. Espero que te haya gustado la clase, y vamos a continuar con las clases virtuales enviando vídeos sobre diferentes temas que vamos a hablar. Suerte y a repasar y a estudiar.